Existen tres clases de alimentos que varían en categoría. La primera la podemos denominar, o el primero lo podemos denominar comida. Incuestionablemente, entre los alimentos que entran por la boca en sí, hay un medio para estos dos aspectos que permite transformar los principios vitales de la vida. Me refiero al estómago. Si no fuera por el estómago, no sería posible la transformación de la primera clase de alimentos. Sin embargo, el alimento que entra por la boca no es el más importante. Bien sabemos cómo se transforman los alimentos, mediante la digestión. No ignoramos que en última síntesis los principios vitales quedan depositados en la sangre, que el torrente sanguíneo viene a nutrir a todos los órganos del cuerpo. Sin embargo, puede alguien permanecer durante algún tiempo sin comer. Mahatma Gandhi podía permanecer hasta 40 días sin comer y aún más, llegó hasta 2, 3 meses sin comer. No es pues el alimento más importante. La segunda clase de alimento es el prana que entra con el oxígeno dentro de nuestro cuerpo físico, aquel que penetra por las puertas de la respiración. Incuestionablemente existe un órgano especiales para la transformación del alimento que entra por la nariz. Así pues, el aire y la nariz, mediante los pulmones, se transforman naturalmente. Y ese oxígeno es depositado posteriormente en todo el torrente sanguíneo. Sangre. Es más importante todavía la respiración que el alimento que entra por la boca al estómago, porque podríamos durar hasta cerca de un mes sin comer. No podríamos durar mucho tiempo sin respirar. Igualmente se puede durar sin respirar durante 1 minuto o 2, quienes llegan hasta 3. Yo he podido llegar a permanecer sin respiración durante más de 4 minutos por entrenamiento. Pero incuestionablemente, más allá de este pequeño tiempo limitado, si no respiramos, morimos. Después, más importante, en realidad de verdad, la respiración que la comida física. Y por último, existe una tercera clase de alimentos, o de alimentos, que es aún más importante. Me refiero en forma enfática a las impresiones. Incuestionablemente no podríamos demorar nosotros ni un segundo en la existencia si no existieran las impresiones. No podemos vivir un segundo sin recibir impresiones. Nuestro organismo se nutre muy especialmente con las impresiones. Si el aire no hiciera impresión en nuestros pulmones, en nuestra sangre, no viviría. Si la comida no lograra impresionar al estómago y vías intestinales, tampoco podríamos vivir.
que las impresiones son fundamentales. Desgraciadamente, a diferencia de la respiración y del primer alimento que entra por la boca, el estómago, no tenemos en este caso un órgano para digerir las impresiones. Y esto es lamentable. El aire cuenta con los pulmones, la comida cuenta con el estómago, pero las impresiones, ¿con qué órgano cuentan? Pasan a la mente, y eso no lo podemos negar. Pero no tenemos cómo poder digerir las impresiones. No hay un órgano para la digestión y transformación de las impresiones. Todos los acontecimientos de la vida llegan a la mente en forma de impresiones. Todos los eventos llegan al cerebro en forma de impresiones. La alegría, la tristeza, la esperanza, la desesperación, los problemas, las preocupaciones, etcétera, llegan a la mente en forma de impresiones. Cualquier circunstancia, cualquier acontecimiento, por insignificante que sea, llega a la mente en forma de impresiones. Repito, desafortunadamente no contamos con un órgano capaz de digerir impresiones. Motivo este más que suficiente como para que las mismas se conviertan en agregados psíquicos, esto es, en yoes. Si no digerimos la mala impresión que recibimos, por ejemplo, de un insultado, entonces esa impresión se convierte dentro de nosotros en un yo de venganza. Si no digerimos la impresión que nos provoca una copa de vino, obviamente tal impresión se convierte en el yo de la embriaguez. Si no digerimos nosotros la impresión que nos provocara una persona del sexo opuesto, incuestionablemente tal impresión se convertiría por lo mismo en un yo de lujuria. Si no digerimos la impresión que nos que llega a la mente relacionada con una fortuna, obviamente tal impresión puede convertirse en un yo de codicia. No digerir las impresiones equivale a crear yoes. Las impresiones no digeridas, repito, se convierten en nuevos yoes. Así que no solamente tenemos los yoes que tenemos, esos que traemos de vidas anteriores, sino lo que es peor, estamos creando todos los días nuevos yoes. Y eso es lamentable. Dejar de crear yoes es impensable. Eso es posible únicamente digeriendo las impresiones. ¿Cómo digerirlas? ¿De qué manera? ¿De qué modo? ¿Cómo transformarlas en algo diferente? ¿Sería posible esto? Sí, es posible. ¿Cómo? Mediante la conciencia. Si interponemos entre las impresiones y la mente eso que se llama conciencia, las impresiones se digieren. Las impresiones en sí mismas son hidrógeno 48, un hidrógeno bastante pesado. Las digeridas por medio de la conciencia se transforman en hidrógeno 24.
que sirve para nutrir el cuerpo astral. Ese hidrógeno 24 a su vez puede transformarse en hidrógeno 12 para nutrir el mental. Y por último, el mental digerido se transforma en 6, con el que se nutre el causal. Más vale pues digerir las impresiones, con el propósito de transformar el hidrógeno 48 en alimento para los cuerpos existenciales superiores del ser. Normalmente las impresiones hieren a la mente, y la mente entonces reacciona contra el impacto proveniente del mundo externo. Si nos pegan, pegamos. Si nos insultan, insultamos. Si nos invitan a beber, bebemos. Etc. Siempre reacciona la mente contra los impactos provenientes del mundo exterior. Debemos evitar tal reacción. Eso sería posible exclusivamente interponiendo la conciencia entre la mente y las impresiones. ¿Habría alguna forma, una técnica, alguna táctica que permitiese utilizar la conciencia para interponerla entre las impresiones y la mente? ¿Existe alguna clave que nos permita usar la conciencia de esa manera? Que sea la conciencia quien reciba las impresiones y no la mente. Porque cuando la conciencia recibe las impresiones, las digiere inevitablemente, las transforma en algo distinto. Pero cuando no es la conciencia quien recibe las impresiones, sino la mente, entonces sucede que la mente reacciona contra el impacto proveniente del mundo exterior. Reacciona violentamente, de forma mecánica. ¿Cómo usar pues la conciencia? ¿Cómo utilizarla? ¿De qué modo? A fin de que sea ella y nada más que ella la que reciba las impresiones y las transforme. Voy a decirles a ustedes, la clave es muy sencilla. Jamás olvidarnos de sí mismos, de nuestro propio ser. Si uno se olvida de su propio ser interior en presencia de un insultador, termina insultando. Si uno se olvida de sí mismo, de su propio ser, en presencia de una copa de vino, termina borracho. Si uno se olvida de sí mismo, de su propio ser, en presencia de una persona del sexo opuesto, termina fornicando. Cuando uno aprende a vivir en estado de alerta percepción, alerta novedad, cuando uno se recuerda a sí mismo de instante en instante, de momento en momento, cuando uno jamás se olvida de sí mismo, indubitablemente se va tornando consciente. Si uno no se olvida de sí mismo en presencia de un insultador, si uno no se olvida de su propio ser, entonces transforma esas impresiones perversas en hidrógeno 24, que sirve para fortificar el cuerpo astral, y en 12 para alimentar el mental, y en 6 para alimentar el causal. Es decir, transforma las palabras del insultador en una fuerza diferente. Si uno no se olvida de sí mismo en presencia de una copa de vino, transforma esa impresión, ese hidrógeno 48, en hidrógeno 24 y 12 y 6. Si uno no se olvida de sí mismo en presencia de una fuerte suma de dinero, transforma esa impresión en hidrógeno 24, 12 y 6. No olvidarse de sí mismo es la clave que nos permite manejar inteligentemente la conciencia.
Cuando uno no se olvida de sí mismo, interpone entre la mente y la reacción, entre la mente y las impresiones, eso que se llama conciencia. Hermoso es que sea la conciencia la que reciba las impresiones que vienen del mundo exterior, porque la conciencia puede transformarlas en algo diferente, en elementos creadores, en elementos superlativos del ser, en fuerzas diamantinas que sirven para el desarrollo de los chakras, en ígneas fuerzas que sirven para el desarrollo de ciertos poderes que existen en nuestra constitución. Es necesario, pues, saber que todos los yoes que actualmente tenemos son el resultado de impresiones no digeridas, no transformadas. Y esto es lamentable. Desgraciadamente la gente no se acuerda de sí misma, jamás. Por eso es que las impresiones llegan a nuestra mente y permanecen así completamente sin transformar, dando origen, como es natural, a los agregados, a los yoes. Es necesario disolver los yoes, pero también es necesario no crear más yoes. Alguien podría darse el lujo de disolver todos los yoes, pero si se olvida de sí mismo, vuelve a crear nuevos yoes. He ahí lo grave. La recordación de sí mismo es algo interesante. Cuando uno se recuerda a sí mismo, origina fuerzas totalmente diferentes a las de sus semejantes. Fuerzas distintas. Fuerzas que lo hacen a uno un sujeto completamente diferente a los demás. Interesante resulta saber que quienes crean tales fuerzas se vuelven distintos. Hasta sus potencias de vida se multiplican. Si colocáramos dos sujetos en un lugar inhóspito, con mala alimentación, mal ambiente, etc. El uno, que jamás se acuerda de sí mismo, que vive una vida mecanicista. Y el otro, que siempre se acuerda de sí mismo de momento en momento, que siempre está acordándose de su propio ser, que nunca olvida a su ser. Pueden ustedes estar absolutamente seguros que el primero moriría muy pronto y que el segundo viviría a pesar del ambiente inhóspito, porque está rodeado de fuerzas distintas a los de los demás. Todo el problema de la liberación se fundamenta en la transformación, y la transformación tiene por basamento el sacrificio. Observen ustedes que la vida toda es transformación. Gracias a las infinitas transformaciones que se verifican dentro del claustro materno, puede formarse el organismo humano. Si observamos, por ejemplo, un huevo, sea de una serpiente o sea de un pájaro, tenemos allí posibilidades latentes de desarrollo. Tales posibilidades se vuelven un hecho mediante la transformación. El fuego de la chimenea, ese que nos calienta en los días de invierno, es el resultado de la transformación. La digestión en nosotros es todo un proceso de transformación, mediante el cual es posible existir. La transformación del aire dentro de los pulmones es otro proceso de transformación. Si queremos transformarnos psicológicamente, necesitamos transformar también las impresiones, es decir, la tercera clase de alimentos.
Repito, todos los acontecimientos de la vida que llegan a la mente vienen en forma de impresión. Estoy hablándoles a ustedes, reunidos aquí en este salón, en este día. ¿Qué es lo que está llegando a las mentes de ustedes? La impresión. Una serie de impresiones. Ven un hombre que les está hablando. Escuchen con la mente. En instantes en que les estoy hablando, están seguros de que están digiriendo esta impresión. La impresión de ver un hombre que está hablando, que les está dando enseñanzas esotéricas. ¿Ya están ustedes en el proceso de digestión o de transformación? ¿O no? Si ustedes no están en el proceso de digestión, de transformación de esta impresión, la de ver a Samael a un peor frente a ustedes hablando, están perdiendo el tiempo en esta conferencia. ¿Por qué? Que no están digiriendo la impresión, no la están transformando. Si no se digiere, no se transforma. Previo a la transformación existe la digestión de la impresión. ¿Cómo hacen ustedes para digerir esta impresión? De ver un hombre aquí con una bata blanca dando una clase. Pues no olvidarse de su propio ser. Que sea el ser que reciba la enseñanza. Pasar toda la enseñanza al ser. Escuchar con el anhelo de llegar al ser. Así digieren la impresión, la comprenden mejor. Si no proceden así, están perdiendo el tiempo. La cátedra esta resultaría por tal motivo inútil. De manera que debemos empezar con hechos. Porque aquel que escucha la palabra y no la hace, es semejante al hombre que se mira en un espejo y luego da la espalda y se retira. No basta pues escuchar la palabra, hay que digerirla. Y eso es precisamente lo fundamental. Vean cuán importante es ese evento que se llama impresiones. No podrían vivir ustedes ni un segundo sin las impresiones. Ni la milésima de un segundo. Sí, pues, vale la pena transformarlas en algo distinto. En poderes, en luz, en fuego, en armonía, en belleza. Mas si no las transformamos, estas, repito, la primera canción con la repetición, se convierten sencillamente en nuevos agregados psíquicos, en nuevos yoes. Es necesario que seamos más reflexivos. ¿Qué somos nosotros en realidad de la verdad? Así como nos encontramos sin digerir impresiones, creando nuevos yoes de segundo en segundo, de instante en instante. No somos más que simples máquinas, controladas por los agregados psíquicos. Vivimos en un mundo de gran actividad, donde todos creen que hacen algo, nadie hace nada. Todo nos sucede, como cuando llueve, como cuando truena. ¿Por qué? Sencillamente porque no tenemos encarnado al ser. Solo el ser puede hacer. Él hace. El verdadero hombre es el ser. Pero si la máquina actúa, está actuando algo que no es el ser. Está actuando un robot programado, pero con una computadora maravillosa que se llama cerebro. Está actuando mecánicamente. Entonces no está haciendo,
actualmente. Una cosa es hacer y otra actuar. Cualquier máquina actúa, se mueve, anda, cumple sus funciones, porque es máquina y ha sido programada para sus funciones. Pero hacer es algo distinto. Sobre el hombre puede hacer. Y el hombre verdadero es el ser. Distingamos entre el hombre verdadero, que es el ser, y la máquina. La máquina no es el ser. Repito, el animal intelectual es un robot programado. Y su cerebro es una computadora maravillosa. Una computadora que se sostiene a sí misma. Una computadora que matemáticamente calcula con exactitud precisa qué vibraciones necesita para una sentida cerebral. Una computadora que registra las ondas visuales y las ondas sonoras, que registra lo exterior y lo interior, que se abastece a sí misma. Es una computadora de primera, maravillosa. Pero es eso, y nada más que eso, una computadora. Dispone esa computadora de un organismo físico. Lo utiliza para ir, venir, etcétera, etcétera. Tal computador está en manos del ego, no del ser. Y el ego es el resultado de muchas impresiones indígenas. Entonces lo que actúa aquí en este mundo doloroso en el que vivimos es una máquina provista de una gran computadora. Aquí no está actuando el ser, sino la máquina. Podríamos decir que la máquina es máquina, que el ser es el ser. Pero, ¿qué es en realidad de verdad eso que llamamos vida? Ciertamente es como una película. Sí. Cuando llega la muerte, regresamos al punto de partida de esa película y nos la llevamos para la eternidad. Al retornar, al regresar, todo este ego lo hace con su película. Al reestructurarse con un nuevo organismo, proyecta su película nuevamente en la pantalla de la... ¿Qué proyecta? Su vida. ¿Cuál? Es siempre la misma que tuvo en la existencia. Es decir, repite lo mismo que hizo en la pasada existencia y en las pasadas existencias. Todo eso que proyecta está programado, de hecho, desde el nacimiento, en el cerebro. De manera que somos robots programados. El ser no interviene para nada en toda esa tragedia. Él no se mete en esos asuntos. El ser de cada uno de nosotros se mueve libremente en la vía láctea. ¿Quiénes viven aquí en este valle doloroso de la vida? Un montón de sombras provistas de organismos físicos. ¿Pero qué hacen esos organismos? Nada. Se mueven mecánicamente, de acuerdo con el programa que ha sido depositado en el cerebro. Y no digo solamente en el cerebro físico, sino en los tres cerebros: en el intelectual, en el emocional y en el motor. Y el ser que hace mientras nosotros estamos aquí sufriendo, pasando trabajos, llorando, luchando para conseguir con qué pagar la renta, con qué comprar un traje. ¿Qué hace el ser? Él vive en la Vía Láctea, se mueve libremente en la Vía Láctea.
¿Qué es esta dolorosa existencia que nosotros llevamos? Una ilusión, algo vano. Con justa razón dicen los hindúes que este mundo es puro mayo, este mundo es ilusorio, que no tiene ningún valor.